Ok, gracias. Vamos a continuar con la parte teórica de el estudio de mercado, que hemos entrado al primer estudio de los que corresponden al proyecto de inversión, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a ver la presentación que estábamos viendo la semana pasada y vamos a ir haciendo pues algunas anotaciones al respecto. Bien, aquí voy a presentarles la presentación sobre el estudio de mercado y vamos a conversar un poco. Creo que nos quedamos aquí. Bueno, el estudio de mercado decíamos que era un proceso sistemático porque está ordenado por una serie de pasos que pueden ser 5, 6, 7 y es sistemático porque lleva un orden lógico. No puedo saltarme pasos intermedios entre uno y otro. Desde su planteamiento hasta la recolección de la información, que esto es etapa de campo. Cuando yo ya recolecto la información, yo traigo esa información a la oficina. O sea, tengo una etapa de oficina inicial donde diseño la investigación de mercado. Luego tengo una etapa de campo donde voy y aplico un instrumento que previamente diseñé en la etapa de oficina, que fue revisado y que se hizo algo que se llama prueba piloto. La prueba piloto es la revisión por un grupo de expertos o un grupo o equipo de trabajo del instrumento que nosotros queremos aplicar en el campo para ver si las preguntas se entienden, para medir el tiempo de aplicación del instrumento, ver si las respuestas que hemos puesto para cada pregunta son las más correctas, si aplica más una respuesta cerrada de opción única o de opción múltiple, o si aplica mejor una respuesta abierta. Cuando yo ya tengo todo eso, voy al campo. Cuando yo ya tengo hecho el instrumento, entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir que en la investigación de mercados tengo una fase de oficina en la que planteo la investigación desde su diseño, y este diseño incluye tema, objetivos, metodología, instrumento a aplicar, cálculo del tamaño de la muestra, prueba piloto, y luego viene una fase de campo que consiste en la aplicación del instrumento. Todo esto que estamos viendo aquí, esta fase de oficina, que voy a poner en amarillo, y esta fase de campo, ambos elementos forman parte del método o de la metodología. O sea, si lo vemos en un esquema, sería más o menos así. No. Voy a tener una metodología de letra. Y esta metodología va a tener
una fase de campo o una fase de oficina y va a tener también una fase de campo. Ahora, ¿qué incluye la fase de oficina? Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Y no lo voy a escribir, pero sí lo voy a señalar. Esta fase de oficina es esto. Todo esto que está aquí. O sea, desde el tema objetivos hasta prueba piloto es fase de oficina. Yo lo diseño antes de ir al campo. Yo antes de ir al campo ya sé cuántas encuestas tengo que hacer. Yo ya sé que mi instrumento va a tener tantas preguntas con tales opciones de respuesta. Y luego voy al campo, que es la aplicación del instrumento. ¿Ok? Entonces, de eso se compone la metodología, de una etapa de campo y una etapa de oficina. Ahora, luego de que yo voy al campo y aplico el instrumento, yo nuevamente regreso a la oficina a analizar esos datos que obtuve en el campo. Entonces lo puedo poner aquí. Luego de ir al campo, se analiza la información obtenida para la generación de los resultados. Entonces, si se fijan, nuestra investigación de mercados va a tener siempre una metodología enfocada en una fase de oficina con estos elementos y una fase de campo donde aplico un instrumento. Entonces, voy a quitar esta fase de oficina para no confundir, porque aquí yo ya puse que luego de ir al campo se analiza la información obtenida y se generan los resultados. Entonces, ese es el método. Y el método son todos los pasos que yo llevo a cabo para hacer la investigación. Desde el paso 1, planteamiento del tema. Paso 2, planteamiento de objetivos. Paso 3, descripción del problema o planteamiento del problema. ¿Ok? Fase 4 o paso 4, diseño del instrumento. Paso 5, cálculo del tamaño de la muestra. Hasta ahí, y puedo decir paso 6, realización de prueba piloto. Entonces aquí voy a hablar un poco de la prueba piloto para que lo entendamos. Se llama prueba piloto técnicamente. Se lleva a cabo para probar si el instrumento diseñado tiene errores, por ejemplo, que se deben modificar. A ver. Se debe analizar cada una de las preguntas planteadas en el instrumento. Opciones de respuesta. El tiempo de aplicación de la encuesta. ¿Cuánto nos tardamos? Preguntas son entendibles y utilizamos un lenguaje sencillo y entendible por cualquier persona. O sea, no hacemos preguntas como muy técnicas, sino una pregunta que sea entendible. Entonces voy a anexar aquí. Se lleva a cabo para probar si el instrumento diseñado está bien, tiene errores que se deben modificar. ¿Ok? Para eso sirve la prueba piloto. ¿Quién realiza la prueba piloto? La realizamos nosotros.
personas interesadas en aplicar la investigación. La podemos hacer entre nosotros mismos o consultando expertos del tema. Cualquiera de las dos maneras es válida, ¿ok? Ahora, el instrumento, cuando lo diseñamos nosotros definimos o decidimos la cantidad de preguntas que va a tener. No hay un número mágico para decir cuál es la cantidad adecuada de preguntas que debe llevar un instrumento para recolectar información de un estudio de mercado. Ahora, hay estudios que son pequeños, rápidos, como lo que estamos haciendo en clase, porque esta clase está conformada de varios estudios, no solo de un estudio de mercado. Y hay estudios de mercado que tienen una profundidad media u otros que tienen una alta profundidad en el análisis y en la investigación. Entonces, dependiendo de eso, la extensión de su instrumento va a ser muy larga o muy corta. ¿Okay? Los instrumentos que diseñamos en este ejemplo de clase, pues andan alrededor de las 10 o 15 preguntas, ¿verdad? Entonces, para hacer una prueba piloto, yo antes tengo que tener el instrumento diseñado. No puedo aplicar una prueba piloto si yo no tengo un instrumento diseñado, un instrumento adaptado a la investigación que yo voy a hacer. ¿Okay? Entonces, esas serían las fases de la metodología relacionadas con la investigación de mercado, ¿verdad? Partiendo de este proceso sistemático de recolección. Recolección es campo y análisis es volver a la oficina, a esta etapa, ¿ves? Análisis de información. Entonces, cuando a usted le pidan plantear una metodología, siempre usted podría optar por este diseño de tener una fase de oficina y una fase de campo. Y dentro de la fase de oficina, todos estos aspectos que están entre paréntesis. Y obviamente la fase de campo es la aplicación del instrumento. Usted con eso tendría una metodología muy bien definida para cualquier proyecto que usted esté desarrollando, no solamente para un proyecto de inversión. Puede ser un proyecto de desarrollo comunitario, un proyecto financiero, un proyecto educativo, cultural, social, político, etcétera. Siempre las fases o etapas de la metodología podrían ser las mismas. Entonces, por favor, consideremos eso. Bien, vamos a continuar. Aquí podemos ver que lo que busca la investigación de mercado es el análisis de datos que previamente recolecto con un instrumento. Entonces, este estudio me brinda información primaria. ¿Por qué? Porque yo estoy generando la información. El estudio de mercado me brinda información primaria con la aplicación del instrumento. Nosotros generamos un instrumento, lo aplicamos y obtenemos información. Perdón, por eso es información primaria. Ahora, también nuestro estudio de mercado va a tener información secundaria, con la que vamos a analizar el planteamiento del problema, ¿ok? El marco teórico, si le ponemos antecedentes, también. Entonces, todo eso es información secundaria, pero la información que yo recopilo para tomar decisiones, ¿de qué tipo? Decisiones que tengan que ver con clientes. ¿Quiénes son las personas a las que yo le quiero llegar? ¿Quién es mi potencial demandante o cliente? ¿Quiénes son mis potenciales competidores que ya están en el mercado? ¿Ok? Entonces, todo va a estar relacionado
a que tenemos un mercado, por ejemplo, así, y dentro de ese mercado hay elementos como, por ejemplo, clientes, que esto puede ser la demanda, y también voy a tener otros elementos. Bueno, lo voy a poner afuera mejor esto. Voy a tener otros elementos como la oferta, ¿no? Aquí puedo poner oferta. Esa oferta son las empresas o microempresas o personas que venden un determinado producto o servicio en el mercado. ¿Okay? Entonces, esos de alguna manera se convierten en mis competidores. ¿Contra quién voy a competir yo? Pero también podríamos ponerlo aparte si lo deseamos. ¿Quiénes son los competidores? Estos tres elementos, si los vemos por separado, son los que nos estarían mostrando el mercado. O sea, lo que yo quiero que entendamos es que dentro del mercado, que es ese círculo azul, dentro del mercado vamos a tener estos tres elementos. ¿Okay? Los clientes, la oferta y los competidores. Entonces, cuando yo aplico el instrumento de investigación de mercados, yo lo voy a aplicar sobre este colectivo. ¿Ok? Sobre los clientes. A ver si esto... Yo aplico el instrumento aquí. ¿Quiénes son mis potenciales? Yo no le aplico el instrumento a mis competidores. Ahora, yo voy a investigar quiénes son mis competidores. ¿Cómo? Observando el mercado, viendo dónde están posicionados, qué tipo de producto venden, cuál es el precio que cobran. Eso lo puedo hacer, perdón, visitando los establecimientos o preguntándole directamente sobre los precios que manejan y los servicios o productos que ofertan. ¿Quién lo hace? Lo hago yo, lo hace nuestro equipo. ¿Por qué? Porque es algo abierto, es oferta y demanda, y usted puede pasarse como un cliente de ellos o por alguien interesado en sus productos y servicios, pero usted está recabando información para poner su negocio. ¿Okay? Entonces, usted está analizando quiénes son esos competidores y qué oferta tienen, pero nuestro instrumento lo aplicamos, lo aplicamos aquí, a los clientes. Y eso es lo que estamos viendo, que es la información primaria. Vamos a recolectar esta información con el instrumento que aplicamos. Entonces, si vemos las flechas, el instrumento lo aplico a los clientes. ¿Okay? Y esa aplicación del instrumento lo que me genera es información primaria. Aquí lo podemos ver claro, ¿no? Y yo luego analizo la oferta que otras personas venden productos o servicios similares a los que yo oferto. Y empiezo a ver un nuevo concepto que es la diferenciación competitiva. Cómo anexando cosas novedosas a mi producto o servicio voy yo a competir contra estas personas. Pero les muestro este esquema para que veamos los elementos que componen ese mercado.
El mercado existe, es un espacio, o sea, si lo hablamos en términos de espacio, es todo. Cualquier lugar, pequeño, mediano, grande, donde se pueda dar una interacción entre una oferta y una demanda. No es necesariamente ir al mercado municipal de Tela, donde venden verduras, ropa, carnes, mariscos, alimentos. No es solamente ese concepto de mercado, ese es un concepto de mercado, pero el que nosotros estamos viendo es un concepto de un mercado abstracto que existe en cualquier lugar donde pueda darse una interacción entre oferentes y demandantes. ¿En base a qué? A algo que son los productos y los servicios, que lo voy a poner acá. Productos y servicios. Entonces, aquí tendríamos completo los elementos que conformarían, digamos, un mercado hipotético. Y menciono hipotético porque es algo abstracto que existe, pero nosotros no podemos tocar el mercado, no podemos oler el mercado. Sabemos que existe porque hay una interacción, pero no sabemos qué color tiene el mercado. Eso no lo sabemos, ¿ok? Entonces, al final, si lo comparamos al concepto de servicio, podríamos decir que es algo parecido, es algo abstracto. El mercado está ahí. Yo quiero vender mi moto. ¿Qué características tiene mi moto? Ah, es una Genesis 125, turismo, con 10.000 kilómetros, con los mantenimientos al día, modelo 2015. ¿Qué precio le pongo? ¿Okay? ¿Cuánto vale? Yo ahí estoy creando un mercado porque estoy queriendo vender mi moto. ¿Dónde la vendo? Pues la subo a una página de Facebook de la venta de todo. Vendo esta moto. Ese es un mercado virtual. Ahí se da una interacción de oferta y demanda. ¿Okay? A la gente que le interese le va a empezar a preguntar cuánto vale la moto. Luego usted le puede decir inbox, o puede poner el precio directamente en la publicación, porque hay mucha gente que se molesta porque se venden cosas por internet y no ponen el precio, ¿no? Muchas veces ponen el precio y la gente pregunta, ¿y cuál es el precio? Y está viendo el precio. Entonces, se da un poco de todo en el mercado. Entonces, podríamos también incluir otro elemento para ir haciendo más completo esto. Por ejemplo, por aquí, que es el precio. ¿Cuánto paga usted por un producto, servicio? Entonces, todos estos elementos o estos circulitos que he puesto aquí son los que vendrían a formar de manera ya más completa lo que es el mercado. Productos, servicios, precio, oferta, demanda, competidores. Aquí estaría nuestro mercado. Y con el ejemplo de la moto, volviéndolo a retomar, ese es un mercado virtual, repito. Ahora, si yo tengo una tienda física en el mercado, ese es un mercado donde existe un negocio y yo voy a vender ahí, a vender y a comprar. Yo voy a limpiar mi producto. ¿Okay? Yo le pongo un precio. Si el cliente llega, yo le puedo rebajar. Yo tengo un límite, un margen de cuánto le puedo bajar yo a esa prenda, a ese pantalón, a esa camisa. Pero yo voy ahí a mostrar mis productos y el cliente va a comprar, a demandar. Entonces ahí se da la oferta y la demanda. Pero chicos, la oferta y la demanda no es igual en todos los mercados. Usted va al mercado de tela y usted dice, ¿cuánto vale ese sombrero? 200. Y la primera reacción de la gente es, ¿y cuánto menos? 190. No, muy caro, que no sé qué. 180. Ok, lo llevo. Ahí se dio una interacción de un mercado
para un producto en concreto que era un sombrero. Pasó de 200 lempiras a venderse a 180. Ahora, si yo voy a ir al mall, ahí es otro tipo de mercado. ¿Qué vale esta loción? 3.000 lempiras. ¿Por qué no pedimos rebaja en el mall? ¿Por qué no pedimos rebaja en el supermercado La Colonia? Entonces, cada mercado tiene sus características específicas de desarrollo o cómo se desempeña ese mercado entre oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, hay sitios donde no puedes regatear. Tienes que pagar lo que te dicen, punto. Y hay sitios donde sí puedes decir, ¿y cuánto menos? Y eso está relacionado con los productos o los servicios que nosotros queramos vender en el mercado. Pero eso tiene mucho que ver con el lugar donde lo compramos, con la plaza. Ya mencioné, hay sitios donde no puedes ir a pedir rebaja. Simplemente es el precio. ¿Lo tomas o lo dejas? Yo recuerdo que hace un tiempo, no sé si conocen este lugar que se llama, no recuerdo, que en Triunfo de la Cruz, en Playa Escondida, no recuerdo el nombre, que tiene un bar que se llama Rosa Negra. Salió alguien ahí muy molesto poniendo una factura de lo que valía, por ejemplo, una sopa marinera o un pescado que casi rondaba los, no recuerdo exactamente, 400, 500 lempiras, ¿no? Pero de ahí salió el dueño dándole una gran explicación de por qué cobraba ese precio. Entonces, ahí es donde se da ese mercado. Muchos clientes pueden salir satisfechos y muchos clientes pueden salir insatisfechos. ¿Es un mercado donde usted puede devolver su producto o es un mercado donde no aceptan devoluciones? Te dicen, cómprelo, pero no tiene derecho a devolverlo. Cómprelo, pero tiene un mes para probarlo de garantía. Cómprelo, pero no tiene garantía. Entonces, quería explicar más o menos para que entendamos qué elementos conforman este mercado del que estamos hablando en la clase. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué es lo que busca la investigación de mercado? Crear una viabilidad del producto o servicio que yo quiero lanzar. ¿Es un producto o servicio que existe? ¿Voy a hacer una diferenciación competitiva? ¿O simplemente voy a tener un producto igual a otro que existe en el mercado y es lo que yo quiero vender? Todas esas posibilidades son posibles en el mercado. ¿Okay? Usted puede innovar con ofertas, con promociones, con agregarle un valor agregado a su producto o servicio. Claro que sí. Ahora, luego tiene que preguntarse, ¿eso va a costar más? ¿Va a costar lo mismo? ¿O va a costar menos? ¿Voy a vender calidad y voy a cobrar un precio alto? ¿O voy a vender, o mis ganancias van a ser por volumen? Cobro un precio bajo y entre más vendo, en teoría mis ganancias tienen que ser más altas. El estudio de mercado es objetivo y amplio. Es objetivo porque se basa en el método científico que ayuda a reducir la incertidumbre de invertir o no. Y aquí entra el concepto de la investigación. ¿Okay? En este aspecto. Es objetivo porque estoy planteando el desarrollo desde una idea concebida para poder suplir una necesidad en un mercado. Planteo unos objetivos, planteo un método, planteo dentro del método el instrumento, la aplicación, el análisis, todo eso es objetivo. Y recordemos que también es objetivo porque es parte de la investigación cuantitativa. Una investigación enfocada a la parte objetiva, donde entra un análisis numérico. Genero información, analizo gráficos y en base a eso planteo resultados de una percepción de la gente sobre un determinado producto o servicio. Es amplio, esta palabra amplio
va a depender de los recursos económicos que usted tenga para el estudio de mercado, del tiempo para poder aplicar el estudio de mercado, ¿okay? De los conocimientos, de los recursos logísticos, como por ejemplo un carro para moverse o una moto, logística de tener equipo como computadoras, teléfonos, tablet, para poder aplicar el instrumento. ¿Okay? Entonces el concepto de amplio va a variar dependiendo de la realidad o el lugar de donde yo estoy aplicando mi estudio de mercado. Puede ser algo muy pequeño, como lo hacemos en la clase. Puede ser algo muy amplio, como un estudio donde se quieran invertir millones de lempiras. Y las variables analizadas, ustedes ya las conocen. Producto, precio, plaza y promoción. ¿Ok? Demanda, competencia, proveedores y macroentorno en general. Entonces, estas 4P del mercadeo son precio, ponerlas así, plaza, promoción y producto, promoción y la cuarta es producto. Estos 4 elementos tienen que ir contemplados en el instrumento que yo voy a aplicar. ¿Ok? Estos elementos tienen que formar parte del instrumento que yo voy a aplicar. O sea, yo debería tener preguntas específicas. Ahí disculpen las líneas, pero creo que eso ayuda a entender un poco más. Las flechas, perdón. Yo necesito que estas 4P del mercadeo aparezcan reflejadas en mi instrumento, en mi encuesta. ¿Ok? Entonces yo voy a tener ya de entrada 4 preguntas en mi instrumento que tienen que ver con esto. Aparte de la pregunta filtro, que es la primera pregunta que lleva mi cuestionario, que eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es el precio? Es lo que paga es lo que se paga por un producto o servicio. Bueno, vamos a hacerlo un poco para atrás. ¿Ok? ¿Qué es la plaza? Es el lugar donde compro mi producto, donde se brinda mi servicio. ¿Qué es la promoción? Esto tiene que ver con el marketing. ¿Okay? Esto tiene que ver por investigar por dónde se informa la gente, se informan las personas. Y el producto es lo que deseo introducir o vender u ofertar en el mercado. Eso es el producto. Entonces, repito, perdón. Voy a quitar esto para que quepa. Ajá. En el mercado. Entonces ahí ya tendríamos 4 elementos fundamentales que van a ir en mi instrumento. Repito,
en el instrumento. Yo transformo el precio en una pregunta. ¿Cuánto paga usted por X producto? Plaza, ¿dónde compra o adquiere usted este producto o servicio? Promoción. Por ejemplo, ¿por qué medio se informa usted? O sea, la gente por dónde recibe la información. La recibe por WhatsApp, la recibe por Facebook, la recibe por noticias a través de la televisión, la recibe por la radio, la recibe por amigos cara a cara. ¿Y qué compra usted? Ese es el producto o el servicio. Entonces yo voy a tener un enfoque para el producto donde puedo ver las características, qué tipo de producto es. Primero decir qué es, si es café, si es agua, si son jugos, si es ropa, etcétera, ¿no? Y puedo ver sus características, o sea, los materiales utilizados en su diseño, el proceso de producción, todo lo que tenga que ver con tener ya el producto elaborado en el mercado, o todo lo que tenga que ver con pasos previos para poder introducir el servicio en el mercado. Todo eso es producto. Y el precio, como ya dije, es lo que la gente paga. Y usted le puede preguntar también lo que pagaría. Entonces, al incluir estas preguntas, también debo incluir otras preguntas de carácter general, como ¿cuál es la información general de la persona que estoy encuestando? Si estudió, si no estudió, cuál es su género o su sexo, cuál es su edad, su lugar de procedencia o su lugar de residencia, sus ingresos económicos familiares. Todo eso es otro apartado que también viene a sumar la información que yo estoy buscando en el mercado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las 4P, ya lo mencionamos. Y la función principal del estudio de mercado es relacionar al cliente o al consumidor y público con el comerciante. Ahí se da lo que hemos venido hablando de la oferta y la demanda. El cliente es quien me compra y quien me compra es un consumidor y es el público en general y al final son quienes demandan. Y el que vende soy yo. Yo soy el oferente. Yo soy la oferta. ¿Okay? Y esta información se va a utilizar para identificar y definir las oportunidades de mercado. ¿Qué oportunidades podemos nosotros ver que existen en el mercado actual? Por ejemplo, antes de la pandemia nunca nos hubiéramos imaginado que una pequeña microempresa o un pequeño emprendimiento pudiese ser exitoso vendiendo mascarillas, vendiendo gel, ¿okay? Jamás, alcohol. Todos esos productos al inicio de la pandemia se dispararon porque había poca oferta y mucha demanda. Entonces la gente que empezó a vender cosas las cobraba a unos precios estratosféricos. Las mascarillas que hoy valen un lempira, en marzo del 2020 valían 15, 20. Una mascarilla de un lempira o de dos. Entonces había poca oferta y mucha demanda. Entonces, al no saber la población cómo actuar, la gente pagaba cualquier precio por adquirir una mascarilla, por adquirir gel de mano y no ser contagiado con el virus. Entonces, ahí hubo una oportunidad de mercado. Hay mucha gente que se dedicó a ese negocio. ¿Okay? Y aquí en Tela muchos negocios se enfocaron a eso. Traían caretas, traían trajes y los precios pues variaban según la calidad del producto ofertado. Generar, refinar y evaluar las actividades de mercadotecnia. Esto tiene que ver
con identificar qué actividades son las que necesitamos para generar el desarrollo del estudio de mercado. Y una vez que las tenemos, vamos a ver si se aplican de manera completa o hay que rediseñarlas o reorientarlas. Y luego, cuando yo ya las desarrollo, voy a evaluar si las actividades que yo desarrollé para generar el estudio de mercado eran las propicias o las adecuadas. Luego tengo que vigilar el comportamiento del mercado. ¿Están aumentando mis ventas? ¿Se están manteniendo o están disminuyendo? Tengo que ver y valorar cómo se desarrolla el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es dinámico. Hoy puede vender mucho, mañana puede que no venda nada o puede que venda poco. Yo tengo que estar observando y analizando qué es lo que está pasando en ese mercado, por qué la gente no está comprando, qué está afectando, cuáles son esos factores externos que están afectando que los clientes vengan a comprar a mi negocio. Tengo competidores que venden más barato los mismos productos. ¿La gente tiene dinero para comprar o no? ¿Está enfocada en adquirir los útiles de sus hijos en el mes de febrero o no? ¿Okay? Todo eso yo tengo que analizar. Y mejorar la comprensión de la mercadotecnia como un proceso que cuenta con una serie de pasos sistemáticos para el planteamiento del estudio de mercado. Y al final, con todo esto, lo que yo busco es que con la información que genere mi estudio de mercado, tomar una decisión de si continúo o no con mi proyecto de inversión. Yo digo, ok, con estos resultados, la gente podría estar interesada en adquirir mi producto o servicio. Si yo llego a esa conclusión, yo voy a continuar con mi estudio técnico, que es parte o el segundo paso del proyecto de inversión. Si en este paso yo decido no continuar porque la gente no muestra interés en mi producto o servicio, simplemente cierro la idea de mi proyecto y me ahorro invertir dinero porque estoy llegando a la conclusión que el producto o servicio que yo quiero introducir en el mercado no va a tener éxito. Entonces mejor no invierto y no corro el riesgo de perder ese dinero, ¿verdad? Entonces, el mercado estudia al consumidor, quién consume y las demandas, cuánto consume en un determinado tiempo. Eso es frecuencia de compra. Cada cuánto usted compra ese producto o servicio. Lo compra cada semana, lo compra cada 15 días, cada mes, cada 3 semanas, perdón, o cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Cuál es su preferencia con relación a ese producto? ¿Lo compra por la calidad del sabor? ¿Lo compra por el precio? Porque es barato. ¿Okay? ¿Cuál es su preferencia con relación a ese producto o servicio? ¿Lo que le ofertan le gusta? Y luego tenemos lo que son hábitos y proyecciones relacionadas con las demandas. La competencia y la oferta. Yo oferto y yo tengo otras personas que también ofertan. Si otras personas ofertan lo mismo que yo vendo o dan el mismo servicio que yo voy a dar, ellos son mis competidores, por eso está junto esto. Por eso aquí en el Word yo mencionaba que podría tener separado los competidores de la oferta o simplemente poner aquí una pleca y decir competencia. Estaría hablando básicamente de lo mismo. ¿Okay? Yo oferto, Eva oferta, Evelyn oferta, AXA oferta. Ustedes tres son competencia mía, pero todos estamos dentro de la oferta. Y es lo que dice acá, ¿verdad?
Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué nivel de participación tienen en el mercado? O sea, ¿qué tan acaparado tienen el mercado? ¿Qué tanto cubren en términos de espacio en el mercado? La cantidad de ofertantes y cuál área cubre. ¿Cuántos ofertan? Venta de celulares. ¿Qué cobertura cubre? ¿Tienen el negocio en el centro de la ciudad o tienen el negocio online? Todo eso yo lo tengo que analizar para mi estudio de mercado. Y luego tengo que ver la comercialización del producto. ¿Cómo se vende el producto o servicio? ¿Okay? ¿Dónde están ubicados los puntos de venta idóneos? ¿Dónde está ubicado el negocio? ¿Y cuál es el área de distribución a utilizar? Estos serían los aspectos que estudia el mercado. Me voy a quedar aquí. No sé si tienen alguna duda o consulta o comentario. AXA. Eva. No, todo está más que explicado, la verdad. Ok. Iris. Ninguna, doctor. Okay. Ana. No le. Ok. Evelyn. Todo claro. Ok. Bueno, nos vemos mañana en clase teórica. Recordemos que el jueves vamos a hacer el primer experimento de la clase presencial. Se lo recuerdo porque está planteada para el jueves 10. ¿Okay? Entonces, para los que vengan a la presencialidad, traigan mascarilla, la tarjeta de vacuna, una fotocopia de la tarjeta de vacuna, su mascarilla, su gel y bueno, básicamente eso, una USB si quieren guardar la información en un pendrive y llevarla a casa o se la pueden enviar por correo electrónico. Vamos a ver cómo funciona una primera clase presencial el jueves a las 4. Vengan los que puedan. Repito, no es una obligación venir a la clase presencial para los que viven lejos. A los que están cerca, pues si pueden, yo sí les agradecería que vengan para que intenten nuevamente estar en la universidad, ver la universidad e interactuar en persona con el profesor, que no es lo mismo nunca estar interactuando como estamos haciendo ahora, que estar pues enfocado viendo al profesor y el profesor viendo lo que ustedes hacen en la clase. Entonces vamos a ver cómo va el experimento, este retorno progresivo, y yo voy a estar conectado a través de Teams con los que no puedan estar de manera presencial para que no pierdan la clase. Y voy a intentar grabarla siempre, pero tengo que ver cómo hacer eso, porque todavía no lo tengo muy claro. Entonces, nos vemos mañana, clase teórica, miércoles clase práctica, jueves clase práctica presencial. Así que pasen buenas Ok, tardes. Hasta gracias. mañana. Igual.